La educación a distancia es una herramienta que ayuda a trascender las barreras de espacio y tiempo, brindando la accesibilidad necesaria a los estudiantes para acceder a los recursos didácticos y facilitar el aprendizaje a pesar de las limitaciones que puedan presentar los medios de comunicación utilizados. Y aunque la educación a distancia ha sido de gran ayuda en la inclusión de muchos estudiantes que por diversas razones no pueden asistir a clases de forma presencial, o por ejemplo, en tiempos recientes, donde en 2020 fue la única forma de educación disponible debido al confinamiento por la pandemia, no podemos ignorar los problemas que persisten en esta modalidad, como el bajo rendimiento académico o la cuestionable calidad de aprendizaje de los estudiantes en comparación con la educación presencial. En este video expresaré brevemente mi opinión al respecto. Como estudiante de mi segunda carrera universitaria en esta modalidad y como profesora en línea de las materias de programación, informática y arquitectura de software. Además hablaremos de cómo la educación a distancia y la evolución de las tecnologías están estrechamente relacionadas. Sin embargo, los problemas actuales que padece la educación a distancia no son originados debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Muchas veces se establece alguna especie de correlación positiva entre evolución tecnológica y educación a distancia. Se piensa que mientras más tecnología tengamos, mejor será la educación a distancia. Sin embargo, aunque la tecnología juega un rol muy importante en cuanto a la realización de la educación a distancia, en tiempos modernos queda evidenciado que ambas evolucionan de formas muy diferentes. Porque aunque en la última década se han logrado impresionantes avances en la forma en la que nos comunicamos e interactuamos con otros seres humanos alrededor del mundo, incluso simulaciones de la realidad a través de tecnologías como realidad aumentada y realidad virtual, los problemas de la educación a distancia, ahora mejor conocida como educación virtual, persisten sobre todo en las instituciones tradicionales como escuelas, colegios y universidades, como el desinterés y bajo rendimiento de los alumnos, la deserción escolar y deficiencias recurrentes en los conocimientos y habilidades de estudiantes y profesionales recientes. Y esto es porque actualmente los problemas de la educación a distancia no tienen que ver con las limitaciones tecnológicas de nuestra época, salvo excepciones puntuales como la brecha digital en regiones de vías de desarrollo o profesiones que requieren de prácticas con equipos sofisticados, difíciles o en algunos casos imposibles de simular en un entorno virtual hasta la fecha. Sin tomar en cuenta estas excepciones, la tecnología actual es capaz de solventar la mayoría de las necesidades de las profesiones en una modalidad a distancia. Por lo tanto, se genera la idea de que los problemas de la educación a distancia en la actualidad están directamente relacionados a los problemas de la educación como tal, en el proceso del aprendizaje, formación de conocimientos y habilidades de los alumnos. Mucho se ha hablado de este pensamiento conservador que expresa que la educación a distancia jamás superará a la educación presencial. Además expresa de que la educación a distancia está en gran desventaja debido a que no existe ninguna otra forma de comunicación más efectiva que un encuentro presencial entre seres humanos. Y esto ha sido estudiado desde diversas disciplinas como la psicología, la biología, la pedagogía o las neurociencias, que efectivamente a través de decenas de argumentos expresan la importancia de los encuentros presenciales de seres humanos para comunicarse, debido a que no solo importa la expresión oral y la expresión escrita, sino que también importa el lenguaje corporal y satisfacer nuestras necesidades como seres sociales. Y desde mi opinión expreso que eso es algo que no está en discusión, que es una limitación con la que siempre tendrá que lidiar la educación a distancia. Sin embargo, el verdadero problema en realidad nace en las aulas, con los métodos de aprendizaje que aún se aplican hoy en día. En la mayoría de instituciones tradicionales, el profesor sigue teniendo un rol activo como única fuente de la verdad y conocimiento, mientras que los alumnos adoptan un rol pasivo, siendo únicamente espectadores y consumidores. Si los profesores continúan sencillamente reproduciendo el mismo conocimiento,
sin preocuparse por el adecuado aprendizaje de sus estudiantes. Y si los planes de estudio no se actualizan para adaptar el contenido a la realidad de los estudiantes, esto será un ciclo sin fin en el cual los profesores simplemente se dedicarán a generar alumnos conformistas, ignorantes, inseguros, pero sobre todo infelices, que a su vez se convertirán en los profesores del futuro que generarán más alumnos, igual o peor que ellos, degradando así cada uno de los aspectos fundamentales de esta sociedad y llevándonos al borde del desastre. En lo personal, pienso que este es un momento clave en la historia de la humanidad y que necesitaremos a los profesionales adecuados que nos lleven al siguiente paso de la evolución de la sociedad. Por lo tanto, los profesores del presente tenemos la obligación de formar a estas brillantes mentes que eventualmente nos llevarán hacia el futuro.